¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Blast Control, aquí su amigo Eddie, y en esta ocasión vamos a hablar de subwoofers. Este video estaba orientado para hablar de tipos de subwoofers, pero me estoy dando cuenta de que no es tanto así como que hayan tipos de subwoofers, más bien hay un montón de características que tú puedes encontrar en un montón de combinaciones de subwoofers, es decir, estas características puedes encontrarlas o no, pueden ser muy diversas y pueden componer a un subwoofer de distintas maneras, de modo que tú podrás elegir cuál es el mejor para ti, para tu sala de home theater, etc. Así que vamos con el video. Comencemos por el principio. ¿Qué es un subwoofer? Bueno, estamos hablando de un parlante que está especialmente diseñado para ejecutar las frecuencias graves. Tú recuerdas que el oído humano puede escuchar desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, más o menos, y ya dependiendo de la edad de una persona y de sus hábitos, estos pueden escuchar normalmente como hasta los 16 kHz, algo así. De todas formas, los graves los encontramos como de los 200 Hz para abajo, lo estoy haciendo para acá. Debajo de 20 Hz todavía hay frecuencias que ya no podemos escuchar, pero podemos sentir, por ejemplo, a través de nuestro pecho. Un ejemplo de esto es si tú has asistido a algún festival de música o algún concierto y estás por allí cuando están probando el sonido, tal vez sientas el bajeo de estas cajas enormes que tienen por allí. Entonces, esta es una muestra de cómo sí podemos sentir este golpeteo y nos puede generar muchas emociones y pues estados de ánimo, ¿no? Puede darnos una euforia al escuchar la música, etcétera. Estas frecuencias tan graves, entre más graves, puede ser que sea más difícil poder emitir estas frecuencias, así que cada vez necesitarías conos más grandes que puedan mover el aire de manera correcta. Con estos conos más grandes también necesitarías mayor potencia, entre muchas otras características, pero bueno, vamos a ir hablando de esto. Así que esto nos lleva al punto número 1 de tipos de subwoofers, o más bien características de subwoofers: subwoofer activo y subwoofer pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Es muy fácil, ahí te va. El subwoofer activo son aquellos que tienen dentro de sí su propia tapa de alimentación, su propio amplificador, más su parlante y pues su gabinete, ¿no? Su bafle, como le llaman también. Estos son los más habituales que podemos encontrar en un home theater. Como ya te lo mencionaba, estos tienen que ir conectados a la corriente eléctrica, así que no te vas a librar del todo de cables. Hay algunos que son inalámbricos, pero lo que es inalámbrico pues es lo que viene siendo la señal del audio, ¿no? Que sale de tu receiver hasta tu subwoofer. Eso sí, pueden haber algunos adaptadores que son como Bluetooth, alguna cosa parecida, pero tienen que ir conectados a la corriente eléctrica. En el caso del subwoofer pasivo, estos no son muy habituales encontrarlos en home theater, tal vez son más habituales, por ejemplo, para música, algunos equipos más pequeños o equipos de car audio. El subwoofer pasivo es aquel que tú necesitas conectar a un amplificador externo sí o sí, ya que solo tienen el gabinete y su parlante, su subwoofer propiamente dicho. Estos no tienen alimentación ni tampoco tienen amplificación. En home theater los hemos visto también en algunos conjuntos de Onkyo, me parece que tienen este tipo de subwoofers pasivos. Solo que si tú le conectas subwoofers pasivos a un receiver, te tienes que atener a que parte de la potencia será destinada a generar estos graves. Y tú sabes que los graves pues son las frecuencias más difíciles de crear, así que pues tal vez sea mejor que uses un subwoofer activo en el caso de home theater, ¿verdad? Pero pues ahí está, dos mundos. Esto nos lleva al punto número 2. Número 2, hablemos de tamaños de subwoofer. Cuando tú necesitas generar frecuencias más graves, necesitas conos más grandes. Hablamos de que puedes encontrar conos de 8 pulgadas, de 10 y de 12 pulgadas. Los más normales, los más habituales que vas a encontrar en home theater son los de 10 pulgadas. Son como los más pequeños. Sí, y pueden llegar más o menos a frecuencias como de 30 Hz. Hay algunos que dicen que llegan a 20 Hz, es decir, lo más grave que puede escuchar el oído humano. Pero ya están usando algunas tecnologías distintas para poder lograr este tipo de frecuencias. Sin embargo, sí que los hay. Pero si quieres que tu subwoofer llegue a 20 Hz de una manera más holgada, tal vez necesites conos más grandes como de 12 pulgadas, etc. En nuestro punto número 3 hablamos de los tipos de disparo. Sí, si tú has visto algunos subwoofers, algunos tienen el subwoofer orientado hacia abajo, ¿no? Digamos que es de disparo vertical.
y otros que lo tienen orientado hacia el frente o hacia los lados, que sería el disparo frontal. En el caso del disparo vertical, lo que hace el subwoofer que dispara los graves al piso es que distribuye los graves hacia la estructura de tu habitación, es decir, va a hacer vibrar tus pisos, tus paredes, posiblemente tus muebles. Y pues para home theater es algo muy interesante, muchas personas los preferirán por este tipo de cosas. Sin embargo, si tú, dependiendo también del material de tu habitación o si tienes vecinos enojones, tal vez no quieras usar este tipo de subwoofer de disparo hacia abajo, ¿no? Tal vez tú quieras un sonido más fino, más normalito, más limpio, y el disparo frontal también puede hacer el trabajo. Las diferencias pueden ser sutiles, también depende del volumen en el que los vas a estar reproduciendo, ¿no? Yo he probado de los dos y creo que me gusta más el de disparo frontal, pero eso sí, se siente un poco más de impacto con el disparo vertical, ¿no? El disparo hacia abajo. Pero pues ya conoces este tipo de disparos. Otra de las características que vamos a encontrar en subwoofers son los subwoofers sellados y los subwoofers portados. Vamos a hacer un pequeño paralelismo aquí. ¿Qué hace cada uno de estos? En el caso del subwoofer sellado tenemos un subwoofer que tiene un sonido muy fino, es decir, no va a meter ruidos, no tiene turbulencias como lo tiene el portado, ahorita hablamos de eso. Aunque tal vez no pueda llegar tan grave como el subwoofer portado. Porque al tener un gabinete sellado, tal vez encierre un poco de aire dentro, lo que genera una especie de vacío. Por lo tanto, para incursionar este driver, necesita un poco más de potencia, ¿sí? Y al no tener esta liberación, tal vez le sea más difícil llegar a frecuencias más graves. Sin embargo, el hecho de ese vacío hace que el woofer regrese a su estado original más rápidamente, lo cual le da mucha precisión al sonido, es decir, la patada va a ser más contundente, va a regresar muy rápido y le puede dar un sonido muy preciso. Esto se traduce como mucha precisión, un sonido fino y todo lo que ya te dije. En el caso del subwoofer portado, lo que hace al tener una salida de aire o bass reflex, como se le conoce también, esta salida de aire, es que el cono se puede mover más holgadamente al no haber ningún vacío en el gabinete, ¿no? Lo que le permite también tener una extensión de graves mayor y ahorrarse potencia, es decir, no necesita tanta potencia y puede llegar más grave. Sin embargo, estas combinaciones puedes encontrar también subwoofers sellados que lleguen a los 20 Hz, ¿no? Pero ya tenemos que buscar tecnologías, tamaños, diseños, etcétera, etcétera. En el caso del subwoofer portado también tiene un pequeño defecto. Tiene un pequeño defecto en la gran mayoría de ellos, el cual es que cuando sale mucho aire disparado por esta salida, por este bass reflex, puede generar turbulencias, un sonido como de aire. Sí, más o menos, algo parecido. Sobre todo en equipos pequeños, puede que tú lo hayas escuchado, ahí va de nuevo. Estas turbulencias tal vez suenen interesantes en oídos de muchas personas, pero si quieres un sonido fino, no querrás escuchar este tipo de distorsiones porque es lo que es simplemente como ruido, es distorsión, es decir, no está considerado dentro de los pensamientos o dentro de las intenciones del creador del material original. Estas turbulencias pues se pueden disminuir con varias cosas, por ejemplo, en el caso por ejemplo de Yamaha tiene una tecnología patentada, bueno, un diseño de salida de aire que es como arremolinada. Este diseño le permite disminuir bastante lo que viene siendo las turbulencias de este tipo de subwoofers, lo cual se traduce también como un sonido más fino. Muy bien, aquí ya sabes más o menos lo que hace un subwoofer sellado y uno portado. Sin embargo, pues como te decía, hay varios tipos de puertos de aire, hay varios tipos de salidas de aire, por ejemplo las larguitas, hay unas que se ven como caracoles, hay un montón, pero todavía hay un diseño que no hemos tocado, que es el del radiador pasivo. En este tipo de subwoofers, por ejemplo, los de la marca Earthquake, me parece que son algunos de ellos. Lo que tú te vas a encontrar es un subwoofer que parece que tiene dos bocinas, ¿no? Dos drivers. Una de ellas es el subwoofer activo y el otro es simplemente una membrana que está ahí. No tiene bobina, no tiene imanes ni nada, simplemente es la membrana ahí. Y lo que hace es que recibe los impactos del otro subwoofer, lo que hace que tenga como una especie de amortiguamiento, algo así, dentro, amortiguación, lo que hace como una especie de subwoofer híbrido entre ser sellado y porteado. A este driver pasivo se le llama radiador pasivo y lo podemos encontrar
en muchos diseños y pues son tecnologías muy interesantes que están dando mucho de qué hablar. Tienen mucho tiempo allí, no es ningún secreto, pero valdría la pena probarlos. Por ejemplo, estos Earthquake que me recomendaron mucho y sí tenía pensado buscar uno de esos, pero pues ya que ya no había encontrado y ya adquirí otro que vamos a ver en otro video, les voy a hacer una pequeña reseña y vamos a hablar de él. Sin embargo, pues para terminar con este video hablemos de qué es lo que hace a un subwoofer, qué es lo que hace que un subwoofer sea bueno o qué es lo que estamos buscando en un subwoofer. Tú ya conoces todas estas características, tú sabrás si tienes vecinos, qué tan grave quieres que llegue tu subwoofer. Muchos querrán que llegue tan grave como se pueda, por ejemplo, que puedan hacer 20 Hz. Algunos optan por tener un subwoofer de 12 pulgadas muy grandote ahí dentro, o a veces hasta 2. Pero para ciertas habitaciones basta con tener un par de subwoofers de 10 pulgadas o simplemente uno. Es decir, ya tienes que considerar el sonido que tú quieres, las características que tú quieres, de las que tú quieres gozar, cuánto dinero quieres gastar, etcétera, etcétera. A mi parecer, bueno, les voy a hablar de un subwoofer de la marca Yamaha que yo compré, o más bien elegí. Les voy a decir qué tan bueno o qué tan malo me parece. Sin embargo, pues tal vez no he probado tantos subwoofers como me gustaría para poder recomendarles así abiertamente, pero pues vamos haciendo una cosa. Si ustedes han tenido un subwoofer favorito que ustedes digan, este a mí me gusta o es de muy buen precio o tiene unas características que me encantan, pónganlo en los comentarios. Vamos haciendo una especie de lista o recomendaciones allí entre todos. Creo que esto es algo interesante porque de repente sí me preguntan y me da pena no poder conocer tanto como me gustaría, ¿saben? Pero pues aquí estamos y vamos a seguir en esto y vamos a seguir aprendiendo y pues es un tema que nos encanta. Otra cosa que añadir serían otras características de configuración, por ejemplo, que tenga aparte de estos controles de volumen o de crossover, buscar subwoofers que también tengan un control de fase. Por ejemplo, si piensas colocar 2 subwoofers en una habitación, te va a ser muy útil que tenga un control de fase. Hay algunos que solo tienen selección de 0 o de 180 grados, ¿no? En cuanto a la fase. Pero aquellos que tienen para controlar un poquito más a placer este control de fase pueden ser muy útiles también. Entre otras cosas, pues hay algunas otras características. Por ejemplo, creo que los subwoofers Dynamo podían sonar a ciertas frecuencias para que tú buscaras en tu habitación si había algo que estaba haciendo ruido. Es decir, por ejemplo, algún tornillito suelto en algún gabinete, en algún cajón o alguna piecita por allí que vibra y hace ruido, pero solo suena a ciertas frecuencias, ¿no? Esto suele suceder mucho. Y pues este tipo de subwoofers te permiten buscar esas frecuencias, esos ruiditos para que tú puedas solucionarlos, fíjate, o sea. Y hay un montón de opciones, subwoofers inalámbricos, subwoofers que se pueden autoecualizar, ¿no? Como si tuvieras su propio Audicy, por ejemplo. Entonces también vale la pena buscar este tipo de opciones. Y pues nada amigos, hasta aquí con este video, espero que les haya sido de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo. Si ustedes quieren añadir algo, pueden hacerlo en la caja de comentarios, van a ser muy bienvenidos por todos, nos va a dar mucho gusto leerlo a todos estos comentarios que puedan aportar cosas. Siguen habiendo más características de subwoofers, siguen habiendo más tipos de subwoofers, les voy a dejar por aquí algunas fotografías. Sin embargo, creo que para home theater o lo más habitual de manera doméstica, creo que estas características de las que hablamos son como las más normales. Y pues hasta aquí, espero que les haya gustado. Hasta aquí con este video, les ha hablado Eddie y están en Blast Control, diviértanse mucho. Ready to explode. Bye bye.